el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar, reír, y caería rendido ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escucharte hablar. Háblame, Señor. Escuché, levanta tus manos y pide conmigo en voz alta. Háblame, Señor. Díselo de nuevo. Háblame. Quiero escucharte. Amén, que Dios los bendiga, familia de Mir, qué bueno es estar este día domingo con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Para mí siempre es una bendición poder participar a través del ministerio, y cuando no me toca predicar también me gusta participar ayudando en la transmisión o colaborando con lo que se necesite. Así que deseo que del otro lado, en tu corazón, haya un deseo profundo por el servicio, por la colaboración en aquello que Dios desea que hagamos. Quiero que preparen la escritura en el libro de Salmos, Salmos 56, verso 8. Deseo que esta palabra transmita aquello que creo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Es un mensaje que fruto de la reflexión hace un mes atrás, en esos tiempos donde uno reflexiona en el Señor y es tratado íntimamente y personalmente y es conducido a secretos en la palabra o a revelación. Y hace un mes este mensaje fue tratado en mi corazón y
cuando me notificaron que tenía que ministrar hoy domingo, sentí en mi corazón de compartir esta palabra, y además al leerla, porque la tenía ahí escrita en la tablet, siempre escribiendo lo que soy ministrado para no olvidármelo, escribirlo tal cual me es ministrado. Estaba leyéndolo y pude ver que va en armonía con lo que se ministró el día jueves en la intercesión. Para aquellos que han estado presentes, hablamos en cómo Cristo se desarrolla en nosotros con el tópico dolores de parto, que ya está subido con las demás prédicas al canal de YouTube. Ahí en Brian Miller lo pueden encontrar. Y en ese mensaje hablamos de la asignación y hablamos sobre un tema, por ejemplo, de que los asignados, los que están viviendo la asignación de Dios, son capaces de pasar por situaciones que otros orarían que no les pase. Creo que fue una de las frases más impactantes del mensaje y más determinantes. Por eso esa gente, yo dije, se merece honra. Hay que honrar a esas personas que son capaces y desean pasar por las cosas que otros orarían que no quieren pasar. Entonces puedo ver en esta palabra que vamos a administrar unos minutos la armonía con eso, porque el ser ungido con lágrimas, como dice el título, no es algo que muchos deseen. Desde el contexto muchos dirán: qué bueno, mirá qué corazón, qué disposición, qué obediencia, qué final tiene esa persona. Pero a veces miramos el alrededor, miramos la cáscara de lo que es la palabra, pero el tema está en el centro, en el corazón, en el espíritu en el que está esa persona, en lo que está dispuesto a pasar. Y eso es lo que destaco, ese es el contexto que destaco de la palabra. Por eso, cuando las personas se encierran en un errado pensamiento de separar a Dios y al hombre. A mí, cuando escucho palabras de gente que dice yo sigo a Dios y no al hombre, esa gente está planteando una falsa doctrina con esa frase al decir que Dios y el hombre están separados. Eso es la doctrina del pecado. El pecado tiene a Dios y al hombre separados. Pero la redención en Cristo hace que el hombre y Dios sean uno, estén unidos en la fe de Jesús por el Espíritu Santo. Entonces, cuando encuentro gente individualista del cuerpo que siempre encuentran algún tipo de argumento para decir que no congrega, que no participa en la finanza, que no asiste, no participa en la oración, no participa en el servicio, no participa en la ayuda al necesitado, no participa en el clamor, no participa en la oración profética, no participa en la visión, y ellos te dicen: no, pero yo oro y leo la Biblia. Yo no veo una persona en la doctrina de Cristo, veo una persona totalmente en una doctrina errada, porque vive una vida de separación entre Dios y el hombre, y eso no es algo que Cristo estableció, es algo que Cristo rompió. Cristo vino a abrirnos el camino al Padre. Entonces, cuando encuentro personas que no están interesadas en participar en la acción del cuerpo, siempre encuentran algún tipo de excusa para desligarse, no comprometerse, excusarse. Pero claro, cuando se excusan, piensan que te castigan a vos, o piensan que uno no va a lograr la meta que Dios ha puesto porque ellos se niegan a participar. Yo no podría alcanzar la meta si fuera una meta humana. Si fuera una meta mía, obviamente si la gente no colaboraría conmigo, no lo lograría. Pero como es un propósito eterno de Dios, la Escritura dice que el número mínimo pondrá en huida a los números máximos. Significa que uno pondrá en huida a 100. Entonces, cuando hay propósito eterno, aún la minoría es capaz de lograr lo que la mayoría no puede cuando se trata de propósitos eternos. Por eso la gente se castiga a sí misma cuando por algún tipo de engaño en su corazón te quieren castigar no participando de la visión, pero te marcan su espiritualidad. Pero yo oro a Dios y leo la Biblia. Qué triste esas personas que no se dan cuenta del engaño con el que están hablando. Ya voy a ministrar los próximos meses perlas de las Escrituras, palabras, riqueza en la Escritura que el Señor me ha mostrado, en tratos personales, en estudio de la Escritura, y me he dado cuenta cuán sutil el diablo trabaja en los corazones, con tal sutileza que la gente lo termina aceptando como algo propio de ellos, ignorando que es el mismo enemigo.
solamente para que sepa de lo que se viene en los próximos meses a ministrar, te lo voy a resumir todo eso en una frase. En ocasiones, por ignorar y no ejercitarnos en el Espíritu Santo y vivir esa vida de que yo separado del cuerpo y yo solo, muchas veces, quiero que te quede grabada esta frase, muchas veces hemos abrazado a la serpiente más que aplastarle la cabeza. Y lo dejo ahí, y los próximos meses vamos a ministrar con ese tópico. Muchas veces hemos abrazado a la serpiente antes de aplastarle la cabeza como el Padre quiere. Y se me han ministrado cosas impactantes, desafiantes, que aún nos conducen a todos a arrepentirnos por una mala interpretación de las Escrituras, por separarnos del cuerpo y ser individualista, decir yo solo, y no depender de la gracia total del cuerpo, de otros ministros, de padres de fe, de liderazgo, de hermanos en la fe, y separarnos y menospreciar por imagen que miramos y no aceptar la gracia de Cristo que está sobre todos los fieles. Hemos sido engañados un montón de cosas, y yo me incluyo porque soy parte de todas esas personas que cometen errores, pero me arrepiento cada vez que el Señor me lo muestra, y no es falsa humildad. El Señor puede dar testimonio de mí, que cuando Él me muestra que estoy errado en algo, me arrepiento, pido perdón, y como alguien que nota eso, como alguien que es capaz de pasar por cosas que otros no quieren pasar y descubrir en medio de esa situación y la riqueza de Cristo, es porque vengo a enseñarles de esa forma, a enseñarles como alguien que muchas veces, mientras está describiendo un valle de sombra de muerte, es porque ha estado ahí y ha descubierto la gracia del pastor de Cristo en nosotros, y esas cosas que el ministerio de Mir, y oro a Dios que el ministerio de Mir nunca pierda eso, que tanto nuestros padres de fe como el equipo ministerial de la casa, que nos ponemos detrás de un micrófono a enseñar, es porque muchas veces las situaciones que describimos hemos estado ahí presentes y hemos descubierto las riquezas de Cristo que les transmitimos a las personas. Por eso recuerdo una vez una persona que en una conversación mandó al frente a otra persona, ¿no? De la congregación, y recuerdo que en referencia a un mensaje que yo estaba predicando y estaba hablando, y esta persona me dice que escuchó a la otra decir algo así como es muy fácil decirlo porque no lo vive. Y yo la verdad es que no sé si esta persona me lo contó con humildad, con honestidad, o me lo contó buscando provocar algo negativo en mi corazón. Pero digo, ellos dos están tan equivocados, porque tanto el que me lo contó como el que lo dijo, porque la verdad es que si supieran que hay una historia, hay vivencia detrás de muchas prédicas, hay situaciones vividas en carne y hueso de un montón de cosas que hemos predicado. Yo creo que si la gente discerniera eso, valoraría más, no porque lo viví, sino porque Cristo es real, Cristo se hace real en medio de todas esas situaciones. Pero quiero ir a la palabra. Yo voy a leer a la escritura, voy a leerla en diferentes versiones. Siempre intento encontrar versiones que hablen con el lenguaje con el que fui ministrado, ¿sí? Es solamente por eso que busco versiones para predicar. Salmo 56:8. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: lleva la cuenta de mis lamentos, has recogido todas mis lágrimas y las has guardado en un frasco, has anotado cada una de ellas en tu libro. Cuando Dios escribe, toma lágrimas y cada una de ellas las pone en un libro, significa que cada lágrima Dios le conoce la causa y propósito. Le conoce la causa y también le conoce el propósito. Y quiero que veas esto, por eso la importancia de la relación con el Señor en la intimidad, porque yo como hombre, vos como hombre y como mujer, podés conocer la causa de tu lágrima.
pero no conoces su propósito hasta que el Señor te la revela. Aleluya. Lo vuelvo a decir, vos como hombre y como mujer y yo como hombre, conozco la causa de mis lágrimas, pero no conozco sus propósitos hasta que el Señor me las revela. Al escribir el salmista bajo ese conocimiento espiritual que el Espíritu de Dios le reveló, por eso no escribió eso por poesía, sino por una verdad espiritual, sabe que sus lágrimas están tomadas y están escritas, su causa y el propósito con el cual serán devueltas sobre esa cabeza, devueltas sobre esa generación, devueltas sobre esa nación, devueltas sobre ese territorio, porque quiero que sepas, y ahora voy a ministrar unos minutos más adelante, quiero que sepas que esas lágrimas se acumulan en frascos, pero no para que queden guardadas, sino para que llegue el momento en que se derraman sobre la persona, sobre sus generaciones, sobre el territorio, sobre la nación, sobre todo, porque la causa es muy importante, por lo que después se revela el propósito de esas lágrimas. Si la causa de tu lágrima fue tu propia vida, cuando se derrame va a caer sobre tu propia vida. Si la lágrima fue por causa de tu familia, cuando se derrame va a caer sobre tu familia. Si la causa de tus lágrimas fueron por tus generaciones, cuando se derrame va a caer sobre tus generaciones. Si la causa fue por tu barrio, cuando se derrame va a caer sobre tu barrio. Si la causa de tus lágrimas fue por la iglesia, entonces cuando se derrame va a caer a través de la iglesia. Y si tus lágrimas fueron por causa de la nación, entonces esas lágrimas cuando se derrame van a caer sobre la nación. Y ahí está el propósito de las lágrimas. Las lágrimas tienen propósito en la fe de Jesucristo. Las lágrimas tienen propósito en la fe de Jesucristo, y el cielo las tiene en cuenta, y el cielo las derrama en el momento de su cumplimiento. Aleluya, cuando yo leo Apocalipsis y leo que la copa, dice que la copa estaba llena de las oraciones de los santos, y cuando llegó a su tope le fue ordenado al ángel lanzarla a la tierra. Lo que lanzó a la tierra, el propósito con el que fue lanzada a la tierra y con lo que pasa en la tierra cuando esa copa es derramada, es por la causa de que los santos lloraron, y los santos lloraron por la humanidad. Los santos lloraron por la tierra, por las personas, por las naciones, y cuando llega a su plenitud, el Padre ordena al ángel que envíe la copa, que derrame la copa con las lágrimas. Y en Apocalipsis habla de juicio. Se vuelve en propósito de juicio, porque las lágrimas de esos santos son causa de injusticia que recibieron por parte de la humanidad. Hebreos capítulo 11, el último verso, uno de los últimos versos, cuando habla de todas esas personas que fueron perseguidas, fueron tratadas injustamente por la humanidad, dicen: tales personas no eran dignas de la tierra. Entonces, posiblemente vos mueras, y cuando mueras no hayas visto con tus ojos el derramar de esas lágrimas, pero sí lo verán tus generaciones. Es muy posible que te toque ver el fruto de tus lágrimas en vida, o por ahí no. Eso es un trato del Espíritu con tu corazón y con tu espíritu, que te va avisando. Había cosas que los apóstoles sabían por el Espíritu Santo que no verían ellos con sus ojos, pero sí habría una generación que recibiría la cosecha de sus propias lágrimas. Entonces alentaban a la próxima generación, y así consecuentemente, para que estén atentos, porque sabían que un día llegaría el derramar de esas lágrimas que ellos lloraron por la iglesia, por la humanidad, por el propósito de Cristo, y que habría una generación que sería receptora del fruto de esas lágrimas. Ahora, ser ungido, el original lo traduce como ser frotado con esa sustancia, ser empapado con esa sustancia. Y siempre hace referencia como al trato del pastor con la oveja, que frota a la oveja con aceite, con lana. En la lana la frota con aceite y la empapa de aceite para protegerla. Eso es la palabra ungir. Y las lágrimas tienen que ver con la expresión
física y externa de la contracción del espíritu. Cuando uno llora, es la demostración física y externa de que el espíritu está en contracción, está contraído. Nuestra alma es abstracta, significa que no la vemos, es invisible al ojo, pero cuando lloramos, ese líquido de los ojos hace visible a nuestra alma. Cuando nos reímos a carcajadas, ese sonido hace audible a nuestra alma. Cuando hablamos, el tono de voz que utilizamos hace audible a nuestra alma. Aunque es invisible a los ojos, en su forma al alma se expresan lágrimas, en risa, en voz, en tono de voz, en acciones y demás. Ungidos con lágrimas somos empapados de la contracción del espíritu de aquel que lloró. Pueden resultar mis propias lágrimas o pueden resultar las lágrimas de otro, pero soy empapado, soy frotado con esas lágrimas. Y sabes, lo interesante es que está comprobado científicamente que el líquido, la gota, las lágrimas, el líquido de las lágrimas es el mismo líquido que está dentro de la bolsa del bebé en el vientre de su madre. Es el mismo, es la misma sustancia del líquido que está dentro de la bolsa del bebé. O sea que literalmente cuando uno llora, larga ese líquido como cuando se da luz, ¿sí? Entonces esas lágrimas contienen una señal de vida, por eso la eternidad no la pasa por alto. Y por eso cuando soy ungido con las lágrimas propias o con las lágrimas de una generación anterior que lloró por la causa de Cristo, por la causa del propósito que recibieron, yo estoy siendo empapado en vida. Quiero que lo resalte. Deseo que del otro lado hayan obedecido la directiva de tener un cuaderno y una lapicera para anotar. Quiero que resaltes esta frase, quiero que la escribas en el cuaderno, que cuando soy ungido con lágrimas, estoy siendo ungido con vida, con vida, con vida, con vida. Aleluya. Voy a leer unos textos que resaltan las lágrimas como protagonista principal de la situación. En estos textos yo vi que las lágrimas son ese protagonista de resultados como la bendición, como salvación, como restauración, como avivamiento, como transformación. Ese resultado es lo que se llaman las Sagradas Escrituras como la cosecha del gozo. Cuando las lágrimas son utilizadas ahora como la unción que cae, es el resultado de la cosecha de gozo. Gozo en el corazón del Padre y gozo en el corazón del que lloró. Yo he oído mensaje de ser ungido con aceite, de ser ungido con perfume, de ser ungido con fuego, pero con lágrimas no lo había oído hasta que el Espíritu Santo me ministró esta palabra. Pero en las Sagradas Escrituras hay relato y hay testimonio vividos a lo largo del tiempo antiguo y aún hasta hoy. Aún hasta hoy las lágrimas han sido una sustancia con la cual se ha ungido a personas que marcaron la historia y aún abrieron camino para las próximas generaciones. Este tipo de unción no es un tipo de unción muy deseada, pero si tu corazón es guiado a pedirlo, solo si tu corazón es guiado a pedirlo, hacelo, porque valdrá la pena a pesar de todo, a pesar de lo que cueste, a pesar de lo que tenga que pasar, valdrá la pena, porque habrá una generación ungida con lágrimas y habrá otra generación que será la que recibirá el derramar de esas lágrimas en forma de gozo. El gozo, ¿sabe lo que es? Es la presencia restaurada de Dios en el hombre. El gozo es la presencia restaurada de Dios en el hombre. Significa que mientras una generación llora por causa de Cristo como una asignación, hay una que recibe ese ungimiento de lágrimas con la presencia de Dios restaurada en sus vidas. Por eso no dejes de invertir lágrimas en la oración.
no deje de invertir lágrimas, lágrimas que expresan fe, lágrimas que expresan propósito, lágrimas que expresan esperanza, lágrimas que confían en las promesas del Señor. Hay una palabra rema en la palabra de este mes de septiembre que es: creerás lo que ves o creerás mis promesas. Llora con promesa de Dios, llora con propósito de Dios, llora con fe, llora con esperanza, llora con amor, porque todo eso tiene peso de eternidad que va a ser derramado en vida sobre tu propia vida o sobre tus generaciones o sobre lo que tenga que ser derramado de parte de Dios. Quiero que leamos el Salmo 84, versos 5 al 7, en la misma versión, Nueva Biblia Viva. Salmo 84, 5 al 7 dice así: dichosos quienes son fuertes en el Señor y desean por sobre todo seguir tus pasos. Cuando atraviesan el valle del llanto o el valle de la lágrima, se les convertirá en región de manantiales, donde los estanques se llenan de las lluvias de bendiciones. Continuamente crecerán en fortaleza y cada uno se presentará ante Dios en Sión. Este salmo destaca las lágrimas como la transformación en bendición. Este texto, este salmo, destaca a los que cruzan el valle de la lágrima, a los que pisan el terreno del lamento, al que pisa el terreno de las lágrimas con propósito y lloran. Sus generaciones lo reciben en bendiciones y lo reciben en un crecimiento de poder y en un crecimiento de tener encuentro con la presencia de Dios. Dígame si no vale la pena las lágrimas con propósito de Dios, si no vale la pena las lágrimas en fe. Otro texto, Joel capítulo 2, versos 17 al 19 y 28 al 29 en la misma versión Nueva Biblia Viva. Joel 2, 17 al 19 y 28 y 29 dice así: los sacerdotes, ministros de Dios, se pararán entre el pueblo y el altar, llorando, y orarán diciendo: Señor, Señor nuestro, perdona a tu pueblo, no permitas que los paganos reinen sobre nosotros, pues tú eres también su dueño. Que no se burlen de tu pueblo los paganos y que digan: ¿dónde está ese Dios de ellos? Qué débil e inútil debe de ser. No permita, Señor. Entonces el Señor tendrá piedad de su pueblo y los perdonará. El Señor responderá: vean, yo les envío mucho trigo, vino y aceite para satisfacer plenamente su necesidad. Ya no los haré el hazmerreír entre las naciones. Después de haber derramado mis lluvias de nuevo, también derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones de parte de Dios. Y yo derramaré mi espíritu incluso sobre los esclavos y las esclavas. Aleluya. Este texto de Joel 2, 17 al 19 y 28 y 29 pone a las lágrimas como protagonistas de la restitución, de la restauración y del avivamiento. Pone a los ministros entre el altar y entre el pueblo, entre la entrada y el altar. Los pone en ese conector del fuego del altar con la necesidad del pueblo. Los ponen como ese conector entre el pueblo y la vida del altar. Y los pone a llorar. Dicen: lloren, 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 lloren. Derramen lágrimas. Pidan perdón por el pecado del pueblo. Pidan perdón por las ignorancias que el pueblo está militando, porque descuidan la oración y porque descuidan la lectura de la palabra y porque no obedecen lo que oyen que deben hacer. Pidan perdón, pónganse en el medio y conecten el fuego del altar con el fuego que está necesitando el pueblo. Y el Señor en eso promete restituir aceite, vino y trigo, y promete derramar su espíritu
Espíritu sobre todo, sobre todo, sobre todo. La respuesta de Dios a las lágrimas de los ministros es restitución, es restauración, es avivamiento. Pero el altar debe estar con lágrimas. Debe estar con lágrimas. Que cuando el pueblo sea conducido al altar, entre el espacio del altar y el pueblo, ellos sientan y pisen los charcos de lágrimas. Pisen la sustancia del clamor, de la petición, de la fe, de la unidad del Espíritu. Que sientan sobre sus pies, que pisen esos lugares con lágrimas. Y el fuego se encenderá en ellos. Oh, un ejemplo más de las lágrimas como protagonista. Salmo 126, verso 5. Este lo leo en versión Reina Valera. Dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Este protagonista de lágrimas habla del alcanzar el cumplimiento de las promesas. Habla de lágrimas como moneda de inversión a las promesas que Dios les ha hecho. Y hablan del resultado de las promesas cumplidas. La gente no puede ver promesas cumplidas si primeramente no se involucran en el Espíritu, lo que significa que esas promesas se cumplan. Y para cerrar esta primera parte de estos ejemplos del Salmo 84, de Joel 2 y del Salmo 126, que tiene a las lágrimas como protagonista, lo que habla es, lo que interesa aquí es el contexto en el que las lágrimas aparecen. Porque las lágrimas no aparecen por aparecer, no es que se llora por llorar, sino que aparecen como una inversión eterna, aparecen como una intervención eterna en nuestra realidad natural. En el Salmo 56, cuando David cuenta lo de las lágrimas, es que David se encontraba en medio de la persecución de los filisteos. Si vos lees el título del Salmo 56, él lo escribe cuando es atrapado por los filisteos en Gat. El Salmo 84, cuando habla de pasar por un momento de dificultad, pero que se convertirán en bendiciones. Joel capítulo 2 habla de un estado en Israel que no estaban viendo lluvia, no estaban viendo la tierra fructificar, estaban en un estado terrible. Recuerda que las langostas habían venido y habían consumido todo el sustento, pero en medio de las lágrimas aparecen como restitución, como restauración y como avivamiento, porque la vida espiritual también estaba floja. Y el Salmo 126 es un cántico de una generación que estaba cautiva en Babilonia, pero que el Espíritu habla a sus corazones, les hace saber que hay una promesa de que regresarán a Israel, que regresarán sus generaciones a Israel, que restaurarán el muro, restaurarán el templo, restaurarán toda la gloria de Israel, una gloria mayor. Y ellos empiezan a profetizar y a declarar que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Entonces vos podés estar en el contexto de David, sentir que tus enemigos te tienen acorralado o presionado. Podés estar en el contexto del Salmo 84, donde estás pasando por dificultades. Podés estar en el contexto de Joel, donde parece que las langostas han consumido el recurso y que aún la vida espiritual a tu alrededor no es buena. O podés estar como el Salmo 126, podés estar en un lugar que no es el mejor, pero hay una promesa eterna que te late en el espíritu, haciéndote saber que tus generaciones gustarán la promesa que Dios te habla. Sea cual sea el contexto, cuando empiecen a brotar las lágrimas de tus ojos como una señal de que tu espíritu se ha puesto en armonía con el Espíritu Santo y su propósito, y esas lágrimas comiencen a salir de tus ojos y empiezan a caer al suelo, y empiezan a caer sobre tus manos, y empiezan a caer sobre tu cama, o empiezan a caer sobre el piso, donde quiera que estés orando. Lo que está cayendo es vida, lo que está cayendo es eternidad, lo que está cayendo es propósito cumplido, lo que está cayendo es consuelo,
cayendo, lo que está cayendo es unción, lo que está cayendo es fortaleza, lo que está cayendo es respuesta, lo que está cayendo es milagro, lo que está cayendo es sanidad, lo que está cayendo es libertad, lo que está cayendo es liberación, lo que está cayendo es el Espíritu de Dios en el hombre, expresándose que no se termina la situación por lo que estás viendo, sino porque el Espíritu te está mostrando en la fe. Cuando las lágrimas corren de los ojos de los santos, ciertamente hay una acumulación en el cielo y un tiempo en el cual se derramará sobre la tierra con un propósito que nadie podrá evitarlo. Así que digo como el Espíritu a Joel: lloren. Es lo mejor que pueden hacer. Lloren en el Espíritu. Lloren. Lloren. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos dentro del contexto de la vida en el Espíritu, dice: no sabemos orar, pero el Espíritu que está en nosotros gime con gemidos indecibles. Eso significa que no son con palabras. El Espíritu en ocasiones en nosotros no ora con palabras, sino que ora con llanto. Ora, pide con llanto. En ocasiones pide estar contristado. En ocasiones pide con risa. En ocasiones pide con expresiones no en palabras, sino en la expresión del Espíritu, en risa, en llanto, en danza. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dijo Pablo, conoce a Dios y sabe cómo pedir. Y el Padre que conoce el Espíritu entiende el lenguaje del Espíritu. Y sabes, el que no entiende una jota de lo que está pasando, el diablo. No entiende una jota de lo que está pasando. Por eso deja que el Espíritu ore cuando no sabes qué decir. Deja que se exprese, deja que llore a través de ti, deja que cante a través de ti, deja que se ría a través de ti, deja que dance a través de ti, deja que salte a través de ti, porque ese lenguaje el demonio no entiende, pero el Padre está entendiendo absolutamente todo lo que está diciendo. Señor Dios mío, permítame tomar un poco de líquido porque esto está intenso. Sherabakasita, Caballo Toloco, Shambrega, Licamandila. Hoy en la tarde había un momento que no sabía ni qué decir ya en la oración. Y le digo al Señor: Señor, nos ha dado un lenguaje que es del Espíritu, y empecé a hablar en lenguas. Y cuando empecé a hablar en las lenguas del Espíritu, yo sentía su calor, su presencia. Hay momentos donde no tenemos que decir nada y dejar que el Espíritu hable a través de nosotros. Hay momentos en que he llorado. Hay momentos en que me he puesto a saltar. Hay momentos en que me he puesto a danzar. Hay momentos en que he adorado canciones del corazón del Espíritu. Porque hay que dejar al Espíritu que se exprese. Porque el Padre conoce por qué el Espíritu está haciendo eso. Nosotros lo descubriremos cuando llegue el resultado. O si el Señor lo revela antes. Aleluya. Cuando las lágrimas se anotan en el libro de Dios, es porque cada una de ellas tiene el propósito. Yo soy resultado de lágrimas. Cuando el Señor en octubre del 2017 se me revela con la visión para los jóvenes, que hasta ese momento se llamaba Jóvenes de Pie, y el Señor me trajo la visión Generación de Libertad y me empezó a ministrar y me dio la visión y me empezó a hablar del propósito de la visión. El Señor me dijo que me lo daba por las oraciones, por la siembra y por la lágrima de mis padres. Yo fui en ese momento ungido con las lágrimas de mis padres. Cayeron sobre mí como vida del Espíritu. Y a partir de ese momento cambió un montón de cosas en mí. Quien me conoció cómo ministraba hasta el 2017 y quien me empezó a oír después de eso y los años posteriores sabe que algo ha pasado. Y yo te digo, son lágrimas derramadas sobre mí. Como también tus lágrimas en propósito de Dios serán derramadas sobre aquellos por los cuales lloraste.
Si lloraste por salvación, caerán en salvación sobre ellos. Si lloraste por injusticias y no hay arrepentimiento de por medio, tendrán que caer en juicio, mi querido hermano. Si lloraste por milagros, por sanidades, posiblemente el Señor las derrame en esa respuesta. Este patrón que vemos de lágrimas y cosechas es un patrón que se expresa continuamente en cada generación. Se siembra con lágrimas dentro del propósito de Dios y se cosecha gozo dentro del propósito de Dios. Dios siempre está presente cuando se llora y cuando se cosecha. Pero quiero que escribas esto que te voy a declarar. Así como en la siembra uno tira la semilla y eso tiene que madurar hasta que alcanza la plenitud, el resultado final, que es el fruto. ¿Cómo madura la siembra las lágrimas? Bueno, se necesita algo que es del Espíritu, y es esto. La madurez de la siembra de lágrimas es la perseverancia fiel hasta el fin. Eso es como va madurando las lágrimas, se van acumulando. Es a través la madurez de la siembra de lágrimas, el desarrollo hasta el fruto final, es la perseverancia fiel hasta el fin. Sigue derramándolas cada vez, sigue derramándolas cada vez más, porque madurarán hasta el punto de la cosecha del gozo. Y para terminar, y para que oremos y nos involucremos en esto, quiero terminar leyendo Juan, capítulo 4, verso 35 al 38. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 35 al 38, lo voy a leer en la versión de Voice. Dice así: Jesús hablando a sus discípulos: ¿Has oído a otros decir, ten paciencia, tenemos 4 meses más para esperar hasta que los cultivos estén listos para la cosecha? Digo, miren más de cerca y verán que los campos están maduros y listos para la cosecha. El segador está cobrando su paga, cosechando frutos maduros para la vida eterna. Así que incluso ahora él y el sembrador están celebrando su destino. Puede que el dicho sea antiguo, pero es cierto, uno siembra y otro cosecha. Te envié, dice Jesús a los discípulos, los envié a cosechar donde no trabajaron. Alguien más se tomó el tiempo de plantar y cultivar, y ustedes se deleitan con el fruto de su trabajo. Jesús le estaba revelando a los apóstoles que lo que ellos estaban gozando, la cosecha que ellos estaban gozando, era el mismo Jesús, era el mismo Mesías. Que los profetas antes de ellos sembraron con lágrimas cuando empezaron a ver en profecías y a oír en profecías que el Mesías Redentor de Israel vendría a la tierra. Sembraron con lágrimas. En otra parte de la Escritura Jesús también le dice, ellos lo anhelaron con lágrimas, anhelaron vivir estos días, anhelaron estos días, anhelaron verlo, vivirlo, pero no se le concedió. Así que le dice, benditos sus ojos lo que ven y sus oídos lo que oyen. En ocasiones estamos en plataformas proféticas de la cosecha en gozo, de lo que otras generaciones han llorado. Y lo que es el desafío para nosotros, ¿sabes cuál es? Es discernir el tiempo de visitación. ¡Wow! Los profetas de antaño, al tiempo de que Jesús venga en carne, lloraron por el Mesías y deseaban ver esos días y vivirlos, pero no les fue concedido. Lo que les fue concedido fue llorar, fue clamar por ese día. Estos apóstoles y todos los que vivían en el tiempo en que Jesús vino en carne estaban parados sobre la plataforma más importante de lo profético. El Mesías, el Hijo de Dios, estaba en carne. Y sabés lo que termina haciendo Jesús, no con los apóstoles que fueron
asignados al apostolado y recibieron el Espíritu Santo y dedicaron su vida a Cristo. Pero con lo demás, ¿sabes lo que pasó con todo el séquito religioso de Israel y el pueblo que rechazó? Cuando vos no respondés, no discernís el tiempo en que las lágrimas se volvieron gozo y lo menospreciás, provocás lágrimas de injusticia en los ojos del Mesías. Wow, lo vuelvo a decir. Cuando vos no discernís la cosecha de las lágrimas en gozo, vas a provocar lágrimas de injusticia en los ojos del Mesías. Cuando Israel no discernió la plataforma de gozo, la restauración de la presencia de Dios que estaban para vivir y rechazaban al Mesías, la Escritura dice que Jesús llora por ciudades impenitentes, pero también llora por Jerusalén. ¿Y sabe lo que dice de Jerusalén mientras está llorando el Mesías? Porque se comportaban injustamente con él. Él sabía que debía morir, pero eso no limitaba que la gente lo crea. La gente podía creer en él, aunque él iba a morir. Todo Israel podía haber creído en él, aunque él iba a morir igual. Así que su muerte no justifica su rechazo y su incredulidad. Entonces Jesús llora por Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y rechazas a los que te envío. Quise recogerte como una gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas, pero no discerniste el tiempo de tu visitación, por lo cual eres dejada y serás destruida. ¿Saben que 40 años después de eso, en el año 70 después de Cristo, viene viene el ejército romano, dirigido por un capitán, una persona importante, y destruyen Jerusalén, y destruyen el templo, destruyen todo? Cuando no discernimos lo que otros lloraron y se está cumpliendo sobre nosotros en gozo, en la presencia de Dios restaurada, y no discernimos y rechazamos eso porque preferimos la vida religiosa antes que la vida espiritual, provocamos lágrimas de injusticia en los ojos del Mesías, y tristemente será derramada sobre nosotros si no hay arrepentimiento en juicio. Por eso la Escritura dice en Juan capítulo 3, a partir del verso 16 en adelante, habla de que por qué vino el Mesías, que vino porque Dios amó al mundo y lo envió para que el mundo sea salvado en él, por medio de creer en él. Pero dice: esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando vos rechazás al Mesías, que es el que viene hacia tu vida en cosecha de gozo, y vos lo rechazás, tristemente la cosecha sobre tu vida, que debió haber sido gozo, restauración de su presencia sobre tu vida, se convierte en juicio. Y sé que hay un sector de la iglesia que no le gusta que hablemos juicio en el nuevo pacto, pero esto es una realidad espiritual. Si no, lee lo que Jesús llora y anda a la historia y anda a ver qué pasó en el año 70 después de Cristo en Jerusalén. Todo el que rechaza al Mesías porque ama más su propia vida provoca lágrimas de injusticia en los ojos del Mesías, y tristemente terminan en juicio si no hay un arrepentimiento de por medio. Miren, y para terminar voy a contar dos cosas que pasaron hoy. Una, hoy oí a un apóstol que está pasando una situación delicada. Hoy habló de Yom Kippur, porque hoy a partir de las 6 hasta mañana a las 6 de la tarde estamos en Yom Kippur, que es el día del perdón, el día de la expiación, que para nosotros en Cristo es la cruz del Calvario, es lo que el Señor ofreció para el perdón de los pecados. Y obviamente Jesús resucitó al tercer día, está vivo. Entonces el apóstol habló de que es un tiempo de reconciliación, de perdón. Y yo decía: Señor, eso profetizamos en enero. Hablamos de reconciliar, de pedir perdón en las familias, en los pactos. Todo lo que es pacto, los fortalezcan, se pidan perdón, se perdonen, se reconcilien. Y este apóstol enseñó algo que también el apóstol Fabián también mencionó, que en Yom Kippur es donde Dios decide quién vive y quién muere. Y uno dirá: no, pero Dios no mata nada. No, Dios no mata a nadie, pero sí
hay un juicio, digamos, hay un juicio para bien o para mal según la vida de cada uno. Y te voy a comentar algo. Lo voy a comentar por primera vez, hasta ahora solamente lo saben nuestros padres de fe, el equipo ministerial y el diácono Miguel, pero en el mes de junio el Señor me guió a estudiar sobre un tema específico, y mientras estaba estudiando sobre ese tema en el original y empezaba a orar sobre eso, el Señor me empezó a dar entendimiento, y me dio entendimiento de algo que va a pasar en noviembre. Y lo que va a pasar en noviembre es que va a haber un recambio en los gobiernos, tanto de la tierra como el gobierno de la iglesia. Porque desde el mes de junio estamos en balanza y estamos siendo pesados por Dios. Y en noviembre será dado el fruto de cómo Dios nos encuentre. Y cuando yo calculo, digo, junio a noviembre hay 5 meses. El 5 en lo profético es la gracia. Durante todos estos 5 meses estamos bajo una gracia donde podemos reconciliarnos, pedir perdón y solucionar en el espíritu aquellas cosas que deben cambiar de nosotros para que la balanza nos termine dando un resultado correcto, el que el Padre espera. Ahora, no tomen esto como que solamente hasta noviembre y después de noviembre vivo lo que quiero. No. Esto es un tiempo Kairos, significa una intervención, un tiempo divino de Dios, el medio de nuestro tiempo. Es una intervención soberana de Dios durante estos 5 meses, porque Dios va a hacer un recambio en noviembre. Y cuando yo voy a internet y pongo las elecciones presidenciales de las naciones en noviembre, aparecieron varias, pero la más importante, por lo menos para América, son las elecciones de Estados Unidos. Uno dirá, ¿pero qué tiene que ver Estados Unidos con Argentina? Tiene que ver mucho, porque Estados Unidos es la potencia mundial, es la potencia, sí, mundial, y es la potencia de América. Porque como esté Estados Unidos, repercute en todas las naciones de América, tanto América del Norte, Central y del Sur. Y hay un montón de cosas detrás de quien gane la presidencia, un montón de negocios y cosas miserables que intentan hacer. Los profetas de Estados Unidos se levantaron y empezaron a declarar a la iglesia que oren para que Trump sea reelegido, porque es propósito de Dios que Trump sea reelegido, porque si Trump pierde porque la iglesia no ora, va a haber un ingreso de una persona y un montón de cosas raras y feas y demoníacas que van a pasar. Entonces los profetas y las iglesias de Estados Unidos están orando y están en la oración y ayuno proclamando y peleando en la guerra espiritual para que Trump gane. Entonces, también va a haber un cambio en el gobierno de la iglesia. Va a haber autoridades que si no arreglan su vida en Cristo, van a ser quitados de su posición de autoridad y van a ser reemplazados por otras personas que están en intimidad creciendo y están bajo la balanza y el peso que Dios quiere de ellos. Por eso yo anuncio esto. Usted dirá, pastor, ¿por qué no me avisó en junio? Ahora me avisa ahora en finalizando septiembre y ya viene octubre y no queda nada. Hay mucho tiempo hasta noviembre para arreglar las cosas, pero si tenés que hacer cosas por miedo, no sirve de nada, porque las cosas se hacen por amor. Pero en fin, eso es un trato que tenés que tener con Dios. Pero si vos te das cuenta desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y demás meses, estamos ministrando bajo un lenguaje que lleva a la iglesia a arreglarse con Dios, a analizar su vida, a ponerse bajo esa balanza para dar el peso correcto. Aunque no hemos dicho esta palabra hasta hoy, hemos ministrado bajo ese espíritu, y para que veas que es el Espíritu Santo, cada mes coincidió las palabras proféticas de cada mes con eso que el Señor nos ministró. Entonces, quiero que te agarre la silla o los pelos, no sé, te agarre de algún lado de donde estás y sepas que esto no es cháchara. Esto no es así nomás, yo manejo la vida de fe. No. Acá hay una realidad espiritual afectando la natural, y esto no se vive como se quiere. O se vive para Cristo o se vive para el diablo. Acá no hay intermedio, no hay purgatorio, no hay nada de eso. Acá se vive para el reino de Dios o para el reino de las tinieblas. Entonces estás avisado, estás notificado, y deseo que tu corazón se alinee a lo que Dios dice. Aleluya. Y también, para terminar, porque hablamos del valle de las lágrimas y demás, y muchas veces las lágrimas son provocadas por injusticias. En la madrugada tuve un sueño donde vi una persona del ministerio de Mir. No sé si será específicamente esa persona
o esa persona representa a alguien que es del ministerio de Emir, cuando esta persona venía y me extorsionaba, obviamente pidiéndome dinero para no hacer lo que quería hacer, y yo entendía que esta persona quería como manchar nuestros nombres si no recibía dinero o algo así. Era una extorsión, y era como una amenaza, porque venía con una pistola, recuerdo, y tiraba un tiro al techo, y yo le decía, pero ¿qué hace esta? Hay gente viviendo arriba, ¿cómo vas a tirar un tiro al techo? Y esta persona me ignoraba totalmente y solamente daba su amenaza y su extorsión. La extorsión tiene que ver cuando la gente pide dinero o beneficio a cambio para no hacer la maldad que quiere hacer. Obviamente uno está tranquilo, en paz, porque sabe cómo se conduce tanto en la vida espiritual, en la vida diaria. Tenemos testimonio en el barrio, en los vecinos, tenemos testimonio con ustedes mismos, con el barrio donde está la iglesia, tenemos testimonio. Pero quiero avisar a la iglesia y que esté orando, porque en el caso que llegue a aparecer algún individuo del ministerio que esté hoy o que se haya ido y quiera aparecer con supuestas noticias o supuestas cosas que quiere contar y manchar nuestro nombre, manchar nuestro testimonio, poner en duda nuestra integridad, quiero que usted sepa que eso ya está avisado en sueño. Hoy es 26, si no me equivoco, 27, creo que es 27 de septiembre, está notificado. 27 de septiembre de 2020 usted está notificado. Si esta persona, no sé si es la que yo soñé o representa a alguien del ministerio, intente hacer eso, sepa usted exponer a esta persona. Primero, no permitirle decir lo que quiera decir, y segundo, exponer para que vean que la palabra se ha cumplido, y sobre todo orar por nosotros, y ore usted mismo por su vida, para que nadie lo engañe ni contamine su corazón en el ministerio. Porque Satanás siempre es muy sutil. Él intenta hablar cosas tan sutiles que la gente ni se percibe que es el enemigo. Eso lo enseñaré, esa cosa lo enseñaré, si Dios me lo permite, los próximos meses. Deseo compartirlo, pero estoy sujeto a lo que el Señor me guíe a ministrar. No quiero operar en ansiedad ni en afán, sino lo que Dios me diga. Pero usted está avisado. Usted fue enseñado cómo responder cuando las personas intentan manchar nuestro nombre o el nombre del ministerio o de algún hermano que usted conoce su testimonio, que es una persona íntegra, y que alguien por alguna locura, por alguna influencia del infierno, quiere operar con mala intención y con maldad para separar y romper los pactos. Todavía estamos en la palabra de enero de que fortalezcamos los pactos y no permitamos que los vientos infernales rompan los pactos. Así que está avisado, y el que sea, usted expónganlo. Avísenle a nuestro Padre Espiritual. Si alguien intenta hacer eso, expóngalo, usted no permita. Usted corte conversación, bloquee a esa persona si intenta hacerlo, y notifíquelo para que estén todos avisados. Mucho dirá, ay, que usted anda perseguido. No, yo estoy notificando algo que soñé, porque ni sé si es la persona que vi o representa a alguien del ministerio, pero que lo van a intentar. Por eso estamos predicando el ungimiento con lágrimas. Aunque intenten provocarnos lágrimas, siempre será para un propósito eterno. Aleluya. No, porque este año es bien profético, mi hermano. Bien profético. Hay cosas que están pasando impresionantes. Y yo deseo que usted sea alguien que discierne los tiempos y que milite en ese tiempo que se le revela. Quiero que oremos, ya para terminar. Quiero que oremos y luego terminemos adorando. Así que deseo que ahora nos unamos en el Espíritu y empecemos a orar. Y que ahí ores y deje que el Espíritu Santo también se exprese a través tuyo. Deseo que el Espíritu llene sus vidas, que empiece a llenar su espíritu y los haga profetizar, los haga levantar palabras de poder y autoridad, proclamaciones del Espíritu, porque nosotros creemos en el nuevo pacto en Cristo,
donde Dios y el hombre no están separados más. Dios y el hombre estamos unidos en el Espíritu Santo y podemos hablar en su nombre y podemos operar en su autoridad y en sus capacidades, en sus dones, en su fruto, porque somos uno con Él en el Espíritu Santo y en la fe de Jesús. Padre, yo te pido que las riquezas que hay en ti, Señor, las riquezas en gloria en Cristo Jesús nuestro Señor, empiecen a despertarse, a latir como un corazón espiritual dentro de cada uno de mis hermanos en la fe del ministerio y aquellos que están oyendo, amigos del ministerio, hermanos en la fe en la distancia. Empiece, Señor, a despertarse los dones, empiecen a despertarse los frutos del Espíritu, empiecen, Señor, a despertarse tus capacidades. Ahora como cuerpo nos unimos siendo una sola voz en el Espíritu y empezamos a proclamar, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Cuando hay revelación, Señor, la revelación nos hace ser, como dice la Escritura del Salmo 119, lámparas a nuestros pies es tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Son ojos que ven en la oscuridad. La revelación son ojos que ven en la oscuridad. Y estamos viendo en medio de la oscuridad, pero tú siempre se utiliza la plataforma de lo vil para mostrar, Señor, tu hermosura. Utiliza la plataforma de las tinieblas para mostrar tu luz. Así que creemos en esta hora que aunque las tinieblas intenten militar contra tu pueblo, contra tu ministro, contra el cuerpo de Cristo, son plataformas donde Cristo conoce y sabe cómo operar. Y nos alineamos al Espíritu Santo en esta hora, Señor, y empezamos a proclamar que en medio de las tinieblas tú mandas a resplandecer la luz para que la gloria y tu conocimiento sean revelados en Cristo Jesús, el Mesías. Creemos que somos uno contigo, Padre, en Jesús por el Espíritu Santo, y sea tu peso de gloria, sea tu santidad, tu poder a través de las palabras que nos guías a declarar, Señor. Te pido que llene nuestros ojos de las lágrimas del Espíritu, llene nuestra boca con la risa del Espíritu, llene nuestras manos con palma del Espíritu, llene nuestros pies con danza del Espíritu, llene nuestro cuerpo con presencia del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, a ejercitar el golpe de la espada de Dios con pandero, con trompeta y con tambor. Padre, declaramos tu autoridad y tu reino inconmovible en nosotros y en la tierra. Señor, oramos que los que vienen en el mundo, la iglesia milite a favor del reino de Dios. Oramos que renuncie al espíritu de corrupción, al espíritu de mentira, al espíritu de lo falso. Señor, haya vendas que se quiten de los ojos, se quiten del corazón, se quiten de la mente. Haya luz en medio de las personas para que puedan ver al deseado, al amado, a Jesucristo el Mesías. Padre, yo te pido en esta hora que los corazones sean tocados con convicción del Espíritu y sean llevados sobre sus rodillas a arrepentimiento, a pedir perdón, a consagración, a santidad, a integridad, a abandonar hipocresía, a abandonar religiosidad, a abandonar apariencias que no le están produciendo nada, que sean personas que tienen nombre, que viven, pero que vivan de verdad en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos en esta hora sobre la hermana Susana todo dolor de cuerpo y sobre Carlito su esposo por toda gripe. Oramos, Señor, en tu poder misericordioso, tu mano de poder sobre el cuerpo de Susana, tu mano de poder sobre el cuerpo de Carlos Navarro. Declaramos que sean sanos en el nombre de Jesús. Levántate de tu azote y sé sano en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora oro por mis hermanos en la fe, oro que sean fortalecidos en el Espíritu, oro que se les despierte hambre y sed por la presencia de Dios, oro que en el altar donde oran en el nombre de Jesús haya revelación, haya visión, haya profecía, haya presencia, haya unción. Señor, queremos discernir cuando tú derramas lágrimas sobre nosotros en forma de gozo, para militar en el propósito de esas lágrimas. Úngenos con las lágrimas de los antepasados. Derrama sobre nosotros a tu Espíritu, Señor, para militar en aquello que tú quieres en este tiempo. Haznos discernir este tiempo y aceptar, reconocer y unirnos al Mesías Jesucristo. Perdona todo corazón que por ignorancia lo ha rechazado. Perdona todo corazón que por amar más una doctrina, una denominación o una forma ha rechazado a Jesús. Perdónale, Padre, y que hoy sus ojos se abran para que vean que no era el hombre, sino que era el Mesías Jesús
Jesús a través del hombre, enseñándole para llevarlo a otra dimensión y a otro nivel. Oro que se avive el amor de Dios, el gozo, la esperanza, la fe de Dios en nosotros para poder caminar en integridad. Perseveraremos hasta el fin, perseveraremos hasta el fin. No abandonaremos la obra que el Espíritu nos ha confiado, porque en Él somos mayoría, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Dios lo bendiga, Ministerio de Mir. Dios bendiga a cada hermano que se ha unido. Deseo que si hay algo que necesitas prestar atención, lo vuelvas a oír al mensaje. Y deseo que estés meditando en la palabra profética que el jueves se ha soltado en la intercesión. Así que estamos en el Espíritu, dispuestos con Él, en el nombre de Jesús. Nos encontramos el día martes a las 7 de la tarde con los jóvenes en la última reunión de septiembre. El miércoles a las 8 de la noche con el ministerio entero en la última reunión central y general del mes de septiembre. El jueves a las 7 de la tarde oración profética en la primera reunión de octubre. El viernes, recuerde, nos encontraremos a la medianoche en el clamor, porque en octubre regresan los clamores de medianoche. Y el otro domingo nuevamente 7 de la tarde. Que Dios los bendiga, mantengámonos en el Espíritu. Y usted sabe que tenemos comunicación unos con otros para poder responder cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier ayuda. Porque unidos somos fuertes. Bendiciones.